Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda. Espero que todos se encuentren bien. Agradezco mucho el que estén viendo este video, los considero bastante. Y bueno, vamos a continuar con la serie de videos de física. Estoy resolviendo una tarea que me habían pedido resolver y vamos a ir subiendo video por video, ejercicio por ejercicio. Ya. Este ejercicio dice lo siguiente: encuentra la tensión en los dos alambres que soportan el semáforo de la figura, tomando el valor para la aceleración de la gravedad como 10 metros sobre segundos cuadrados. Ya, la tensión. Entonces, el ejercicio aquí nos piden calcular la tensión. No es nada diferente de lo que ya hemos hecho, entonces lo primero que se hace es hacer el dibujo. Tenemos la pared, tenemos un cable, otro cable y el semáforo. Entonces, la tensión que se va a ver reflejado en el diagrama de cuerpo libre sería formado por los siguientes componentes: el peso del semáforo, que aquí te dice que la masa es 33 kilogramos, la tensión respecto al semáforo, que iría hacia arriba, la tensión respecto a este punto de aquí en el centro, que iría hacia abajo, esta tensión que tiraría hacia acá y la tensión que tiraría hacia acá. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es descomponer las tensiones que están inclinadas en sus componentes en Y y en X. Para esta de aquí, nosotros tendríamos un triángulo de esta forma. Aquí tiene un ángulo recto y la tensión viene hacia acá. Entonces tendríamos nosotros una componente en X y una componente en Y. Y el ángulo aquí es de 53 grados. Entonces nosotros tendríamos, vamos a dibujar mejor esta flecha por afuera. Esta flecha por afuera y tendríamos que aquí tendríamos su componente en Y y acá su componente en X. Vamos a ponerle nombres. Pongámosle, por ejemplo, que la tensión, esta va a ser la tensión T1, y esta de acá, pongámosla por afuera, va a ser la tensión T2, y esta es la tensión T3, que es la misma de acá. La tensión T3 también, la tensión T2 también tiene una componente hacia arriba y una componente pero hacia acá. Esta va a ser T1 en X, T1 en Y, T2 en X y T2 en Y. Entonces vamos primero con la tensión T1 y su componente T1 en X y T1 en Y. Si yo saco el seno de 53 grados, el seno es igual al cateto opuesto, que es T1 en Y, sobre la hipotenusa, que es T1. Entonces T1 en Y es igual a T1 por el seno de 53. Lo que hago es aquí mandar al otro lado multiplicar. Y si saco el coseno de 53 grados es igual al cateto adyacente, que es T1 en X, sobre la hipotenusa, que es T1. Y aquí, mandando al otro lado, tendría que T1 en X vendría a ser igual a T1 por el coseno de 53 grados. Tendría esta aquí y esta acá. Ya tendría las dos tensiones. Vamos a ponerlas por acá como datos del problema. Entonces tengo que T1 en X es igual a T1 por el coseno de 53 grados y que T1 en Y es igual a T1 por el seno de 53 grados. Ahora voy a hacer lo mismo para la tensión T2. Yo tendría otro triángulo, tensión T2, y su componente tensión T2 en X y su componente tensión T2 en Y. Solo que aquí tengo un ángulo de 37 grados. Si yo saco el seno de 37, seno es igual al cateto opuesto, que sería la tensión T2 en Y, sobre la hipotenusa, que es la tensión T2. De esa forma, tensión T2 en Y vendría a ser igual a la tensión T2 por el seno de 37. Si yo saco el coseno de 37 grados, el coseno es igual al cateto adyacente, que vendría a ser T2 en X, sobre la hipotenusa, que es T2. Entonces T2 en X es igual a T2 por el coseno de 37 grados. Los voy a poner por acá. T2 en Y es igual a T2 por el seno de 37. Y T2 en X es igual a T2 por el coseno de 37.
Ya una vez que ya tengo eso, voy a proceder a borrar. Voy a borrar todo esto porque necesito el espacio. Pero siempre se hace eso. Primero se sacan los componentes. Una vez que ya tenemos los componentes, hacemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X para establecer nuestra primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el sistema está en equilibrio, ¿sí? No está acelerado. Si tuviera aceleración o estuviera en movimiento, sería igual a masa por aceleración. Entonces, como estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, las fuerzas que actúan en X son esta y esta. Nada más. No tomo en cuenta las inclinadas porque ya estoy tomando sus componentes en X. En cambio, esta acá actúa en Y y en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas, y esta de acá es la misma, ¿no? De arriba. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tomando como referencia positiva hacia la derecha, sería menos T1 en X más T2 en X es igual a 0, porque T2 va hacia la derecha y T1 va hacia la izquierda. De esa forma, tendría que menos T1 en X es igual a menos T2 en X, mandando T2 en X al otro lado restar. Simplifica menos con menos y tendría que T1 en X es igual a T2 en X. Como ya obtuve T1 y T2 en X, los reemplazo. T1 en X es T1 por el coseno de 53 y T2 en X es T2 por el coseno de 37. De esa forma podría despejar T1, tendría que T1 es igual a T2 por el coseno de 37 sobre el coseno de 53 grados. Y lo dejamos hasta ahí. Esta va a ser nuestra primera ecuación. De esta parte, haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para el cuerpo, para el semáforo en este caso, tendríamos que la fuerza que va para arriba es la tensión T3 menos el peso que es igual a 0. Tomando como referencia positiva hacia arriba los positivos hacia los que van hacia arriba. Entonces sería T3 menos el peso. De aquí T3 es igual al peso y como el peso es igual a... No nos dice el peso, pero sí nos dice que tiene 33 kilogramos la masa del semáforo. Entonces como peso es igual a masa por gravedad, la masa es 33 kilogramos y la gravedad es 10, porque nos dice que conseguimos 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la tensión T3 vendría a ser igual a 330 newton. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pero para este punto. Si hago para este punto, tendría que las fuerzas que van para arriba son T1 en Y más T2 en Y y menos T3 igual a 0. Ojo que lo estoy haciendo respecto a este punto. Entonces respecto a este punto la tensión T3 viene hacia abajo. Porque la tensión T3 en ese punto tiene que englobar el peso del semáforo y el peso es hacia abajo. Esa es la razón. En cambio la tensión de acá va hacia arriba, porque aquí la estoy viendo respecto al semáforo y la tensión de la cuerda tiene que ir en contra del peso, o sea, templar hacia arriba, por la naturaleza de la cuerda. Entonces aquí tengo esta ecuación. T1 en Y más T2 en Y es igual a T3. Pero como T3 es igual a 330, porque ya lo encontré, lo borro T3 y reemplazo por 330. Entonces aquí T1 en Y y T2 en Y, T1 en Y está acá. Habíamos encontrado que T1 en Y es igual a T1 por el seno de 53. Y T2 en Y habíamos encontrado que es igual a T2 por el seno de 37 grados. Y eso es igual a 330. Aquí vamos a reemplazar T1 por esta ecuación de acá. Entonces en vez de T1 ponemos T2 por el coseno de 37 sobre el coseno de 53 por el seno de 53 por este de acá, porque estamos reemplazando T1 por todo esto, porque T1 es igual a todo esto. T1 lo estamos reemplazando por todo esto. Entonces eso más T2 por el seno de 37 grados igual a 330. Entonces al tener esto, nosotros podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos poner, por ejemplo, T2 por el coseno de 37 y aquí seno
sobre coseno es la tangente. Puedo hacer eso porque estamos hablando del mismo grado, del mismo ángulo, que es 53. Porque aquí tengo seno de 53 sobre el coseno de 53. Por eso la puedo reemplazar por la tangente. Más T2 por el seno de 37 es igual a 330. Aquí puedo sacar factor común T2. Y eso multiplicaría el coseno de 37 por la tangente de 53 más el seno de 37 es igual a 330. Y voy a continuar acá. Y despejo T2 sería igual a 330 sobre, o sea, mando todo esto, todo lo de aquí lo mando al otro lado a dividir. Sobre el coseno de 37 por la tangente de 53 más el seno de 37. Y todo eso lo voy a ingresar en la calculadora. Lo estoy haciendo así para que nos salga el valor más exacto posible. Ustedes pueden ingresar todo esto en la calculadora de golpe, como lo voy a hacer ahorita, 230. O pueden hacerlo por partes. Sacan el coseno de 37, la tangente de 53, el seno de 37 y reemplazan todo y hacen operación por operación. Ahorita estoy ingresando en la calculadora el valor y me da 198.59, que redondeado 59 es 89, redondeado si sale la tensión T2 me da 198.60, que es lo mismo que está aquí. 168.60, esa es la tensión T2, es la tensión que está aquí. Ahora la tensión T1, yo reemplazo en la ecuación que está aquí, porque aquí tengo T1, reemplazo aquí T2, eso sería igual a 198,60, que multiplica al coseno de 37 sobre el coseno de 53. Entonces voy a ingresar eso en la calculadora. 198.60 que multiplica el coseno de 37 sobre el coseno de 53. Eso me da 263.55. Ese 263.55 es el que está aquí, entonces es la tensión T1, ¿sí? Repito, el valor de T2 que encontré aquí, lo reemplacé aquí. Y ahí despejé T1, calculé T1. Y obviamente la tensión T3 es la que habíamos encontrado acá. 330, que es la que está aquí. 330 Newton. Ya este ejercicio se parece mucho a los que ya hemos hecho, así que no creo que necesite profundizar más. Gracias por la atención prestada. Y como siempre digo, esfuérzate mucho, estudia bastante. Si puedes, si el video te ha servido y estás en la posibilidad de hacerlo, puedes colaborar con el canal dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace de la descripción del video. Si te interesa, puedes adquirir una camisa con el logotipo del canal. Gracias por tu atención, esfuérzate mucho, nos vemos, nunca te rindas.